creo que viví 14 años en dictadura. Entonces el clima de la época para nuestra generación era un desconocimiento absoluto del ejercicio real de lo que es una democracia y un hartazgo total de lo que eran regímenes represivos en los cuales estábamos criados, habían formateado también nuestra conciencia de una u otra manera, pero de la cual queríamos salir. Mis cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos, memoria. Tengo el recuerdo de un hermano mayor, 3 años mayor que yo, que ya con sus 16, 17 años empezó a seguir por la prensa, la gran prensa, día por día el movimiento del Che Guevara en Bolivia, lo que fue para mí una formación enorme, claro, porque fue el ABC de lo que era un compromiso humano. Así que son un montón interminables de recuerdos, ricos en su mayoría, y muy variados y ya fundantes en cuanto a lo que puede ser el desafío posterior para cualquier ser humano con algo de sensibilidad que era tan común encontrar en esa etapa, en mi generación. ¿Eso que vos estás relatando se trasuntaba también hacia adentro de la familia o era únicamente en ámbitos de afuera? No, en la familia fue parte de una discusión importante, porque había valores globales muy progresistas. Por otra parte, la interpretación de ciertos fenómenos concretos, como era la militancia nacional y popular en aquellas épocas, no era lo que definía, en todo caso, la lógica de interpretación política en mi casa. Por lo tanto, había valores generales progresistas, y luego cuando discutíamos lo cotidiano en torno concretamente del peronismo, el tipo de compromiso, la militancia, claro que había ahí fracturas de comprensión, de interpretación, sobre todo con mi padre, que era más que todo alguien identificado con el socialismo histórico, Juan B. Justo, la socialdemocracia europea como marco de referencia, y claro que todos los fenómenos que nosotros vivimos en la década de los 70, era bastante difícil para digerir de una perspectiva progresista, pero muy crítica de lo que era el peronismo en concreto. De todas maneras, era una visión progresista, o sea, sigue Sin siendo. ninguna duda. Hoy nos abrazaríamos a eso. Hoy nos abrazaríamos, y fue tan progresista que si yo evalúo la actitud de mis padres y de mi hermano mayor en el marco de situaciones muy complejas, como fue la detención de mi hermano Claudio, con todo un sufrimiento muy particular en su... Mayor que vos. Sí, de 3 años más que yo. Había valores que fueron también fundantes en los momentos difíciles, con diferencias en la interpretación de la coyuntura política. Hoy nos abrazaría. Nunca nos dejamos de abrazar en la familia, y eso fue muy importante, con un respeto bastante maduro de la diversidad de la interpretación coyuntural, pero con los grandes valores, sobre todo antidictatoriales, que estuvieron muy presentes. ¿Practicabas también o tenías alguna militancia religiosa? Escúchame, chico? como hijo de pastor, claro, en una familia muy marcada por todo lo que era la concepción, no solo cristiana, pero claro, de una iglesia tradicional protestante, sí, estábamos muy enmarcados. Hasta los 14, 15 años fuimos muy practicantes, y luego se da un desplazamiento lógico de ese marco conceptual progresista que venía del lado de la visión cristiana a una visión mucho más política. Y ahí yo creo que mis 15 años tan intensos de vida de iglesia acumulé suficiente horas de vida religiosa como para el resto de mi vida. ¿Cómo te recibe, entre comillas, Rosario? Mira, fue un choque porque ya a nivel escolar, yo estaba en Córdoba, en un colegio normal. En Córdoba ese colegio normal eran 22 chicas y 4 varones,
vengo aquí al Normal 3 en Rosario, que es colegio de muchachos solo, así que era como un cambio de paradigma funcional cotidiano, así que fueron cosas muy interesantes, nuevas realidades. Llegué a Rosario ya en cuarto año, cuando estaba cursando cuarto año empecé a trabajar firmemente 7 horas por día. Quiere decir que para mí Rosario fue un cambio hacia la adultez. Tengo recuerdos, por ejemplo, de la liberación, el 25 de mayo del 73, de los presos políticos. Y cuando salían los compañeros que en ese momento tenían 26, 27 años y que ya nos parecían viejos a nosotros, que teníamos 18 y 19, pero era parte de una misma generación, con roles diferentes. Yo creo que eso lo sentimos. Y si recuerdo una gran cantidad de consignas, de acciones, de proposiciones, el elemento juvenil fue marcante en ese momento. Y si luego evalúo a posteriori la generosidad y el costo que significó esa actitud para esa generación, también es enorme. Pero creo que éramos conscientes del rol juvenil. Había jóvenes militantes, jóvenes sindicalistas, pero la juventud, tomando la palabra y definiendo consignas determinantes de la vida política, pienso en el lucha y vuelve, pienso, no había existido. Y eso fueron consignas juveniles. Tuvimos como el aval, el reconocimiento y no solo de Perón, creo que de sectores importantes del liderazgo político en general que empezaron a ver, pienso en Perón, pero pienso en un Obregón Cano, pienso en un Tosco, pienso Zepernik. Sí, compañeros que en ese momento ya eran nuestros viejos. ¿Y por qué se enganchan? ¿Por qué nos reconocen? Claro. Por lo tanto, fue un reconocimiento de una generación de luchadores, claro, que entendieron que estos nuevos actores, como bien decías, teníamos algo que decir. Esa necesidad de empezar a articular, claro, de discutir. Yo me acuerdo que en el 71, casi espontáneamente, como muy bien lo señalás, ese grupo un poco de compañeros fresquitos e ingenuos, empezamos a tener contacto con otros grupos de base en Buenos Aires y que después nos fuimos confluyendo más, pero otros grupitos que también estaban en trabajo barrial en Santa Fe. Fue todo como muy espontáneo y la necesidad de salir de lo local. Es decir, muy rápidamente nos dimos cuenta, a partir, claro, de esa experiencia local, lo que vivían las compañeras y los compañeros, en nuestro caso en ese barrio cercano a Rosario, nos dimos cuenta que el problema era mucho más grande, claro, mucho más global. Y eso nos ayudó, creo que sí, que fue como empezar a salir de un nivel micro, entendiendo un nivel macro nacional. Y claro, no me quiero ir por las nubes, pero en mi caso, todo lo que fue el exilio me lleva, claro, a otro nivel, claro, que es empezar a trabajar la idea, la comprensión de ese espacio macro internacional. Es decir, ¿qué significa la solidaridad internacional? Que en nuestra época era una definición un poco abstracta. Totalmente. No sabíamos, sí, por ahí la solidaridad en el momento luego del golpe de Estado en Chile, claro, no había un concepto global de la necesidad de la construcción de otro mundo global y que la importancia de estar en Santa Fe, en Rosario, en Jujuy o en Copenhague, en última, son partes de actos militantes que pueden llegar a confluirse, y eso creo que es algo maravilloso de los años 90 y inicios de los años 2000, con todo el proceso que surge, sobre todo con la nueva reflexión y el nuevo paradigma que lanzan los compañeros zapatistas a partir del 94 en Chiapas, y luego
todo lo que es ese movimiento maravilloso de reflexión planetario que acompaña al Foro Social, que surge, no acompaña, y provoca, produce y genera el Foro Social Mundial a partir del 2001 con su primera edición en Porto Alegre hasta 2018 con la última edición presencial en Salvador de Bahía, que fue una experiencia maravillosa y que tuve el privilegio de acompañar integralmente. Después 2 foros de tipo digitales. No importa, lo que digo que es desde el 90 y pico hasta ahora, en todo caso a mí, fueron años en los cuales me ha permitido, si comparo retrospectivamente lo que fue mi vida, lo micro, lo macronacional, me permitió entender que este macronacional, si no logramos saltarlo y llevarlo a un macro internacional, y por eso no quiero divagar todo este esfuerzo que estamos haciendo a nivel de derechos humanos, memoria, verdad y justicia, en Europa con la traducción del libro de la cárcel de Coronda, del otro lado de la mirilla, primero al francés con el título Ni fu ni mor, ni locos ni muertos, y ahora a partir de septiembre con la edición italiana que se llama Gran Hotel Coronda, entre comillas, todo eso para mí, incluso de la perspectiva de nuestra asociación El Periscopio, de los expresos corondinos, significa romper fronteras y empezar a cotejar valores de lo que fue nuestra práctica con valores de otras prácticas y otras escuchas que existen a nivel planetario. Y yo creo que hoy por hoy cualquier lucha en Santa Fe, en Rosario, en Jujuy, La Quiaca, donde sea, que no tenga de alguna manera no digo un programa, pero una visión, una perspectiva, una ventanita internacional. Veo este río Paraná que viene de Brasil, que se va a lo Atlántico, quién sabe algún camalote de aquí es el que está llegando ahora, no sé, a Sevilla o que está llegando a las Islas Azores. La naturaleza nos indica también una globalidad y el término de la construcción política en un planeta que vive situaciones semejantes, problemas semejantes, situación idéntica a nivel de la ilógica del sistema productivo, destrucción de la naturaleza que golpea tanto en la montaña bernesa como en el río Paraná aquí, me dice que la naturaleza y la dialéctica de la vida y del mundo, del planeta, si no tenemos una pequeña ventana internacionalista, nuestras causas nacionales o micros se reducen un poco. Por eso pienso que es mucho más, hubo una voluntad política, pero hubo mucho más. Hubo como un contexto histórico momentáneo donde hay un montón de factores, pero analizarlo sería medio complejo, que nos empujaron. Y yo lo veo, por ejemplo, ahora en Europa, las presentaciones de los libros y todo un trabajo pedagógico que trato de hacer en la medida de lo que puedo, con mis escasas fuerzas, cuando me invitan a dar clases en colegios, en universidades y todo. A veces los compañeros europeos, cuando uno cuenta historias de vida, porque uno tampoco te invitan como testimonio viviente, yo creo que no logran entender, y hay que repetirlo mucho, que no se trata de valentías personales, se trató de una situación que nos empujó, no era difícil estar ahí. Y a veces digo, es más difícil ser un real internacionalista europeo, pensar en ser un actor de la solidaridad europea con África, América Latina, que en general es gente que no tiene necesidades, cuando asume un compromiso es a partir de una comprensión intelectual y muchas veces la asumen con una coherencia que siguen 30 o 40 años militando en un comité por Nicaragua, en un comité por África. Y yo digo, ustedes, esto tiene un valor casi mayor que el nuestro, porque nosotros
no fue tanto individualmente me engancho, no, fue como que el Paraná nos arrostró, ¿entendés? Y fue el colectivo que nos empujó, era casi, no había otra posibilidad que lo que hicimos, que lo que asumimos con sus errores, contradicciones, miedos, limitaciones, todo lo que quiera. Pero fue la tormenta, fue el huracán que nos empujó. Y hay compañeros que asumen posiciones solidarias, siendo hiperminoritarios en una sociedad que los empuja y los sopla hacia otro lado. Por lo tanto, yo digo, no se subestimen. A otro lado es el individualismo más acérrimo. Absolutamente. Consumo, individualismo, guerrerismo, xenofobia, anti-extranjero, anti-migrante, que son los cánones dominantes de la sociedad europea, dominantes, digo, culturalmente hoy. Entonces, es mucho más difícil ser o no digo mucho más, es difícil ser contracorriente hoy en Europa, como joven, y para nosotros no fue muy difícil ser contracorriente en los años 70. Yo siento que a mí me empujó la historia. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hechos de barro, de ramas, de viento, de hueche de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala.